IDSN está contigo, un podcast para hablar de la salud en Nariño. Amor, placer es sexualidad, cada orientación es sexualidad, riesgo, deseo es sexualidad, free life es sexualidad, amor, placer es sexualidad, cada orientación es sexualidad. ¿Qué tal si hoy nos tomamos un poco de nuestro tiempo para entender el por qué la sexualidad debe ser indispensable en la vida y el desarrollo de una persona? Nos acompañan dos expertos que nos hablarán de cómo lograr una sexualidad placentera, bien informada, educada y segura, además de cómo todo esto repercute en la prevención de los embarazos en la población adolescente. Estamos con Luis Miguel Bermúdez, docente con una amplísima trayectoria en temáticas orientadas a la reducción de la maternidad y paternidad temprana, además de contar con una muy bonita compañía de la doctora Diana Henao, sexóloga clínica. Amor, placer es sexualidad. ¿Qué tal si empezamos este podcast hablando sobre ese fenómeno y esa cantidad impresionante de información que existe hoy sobre el tema de la sexualidad? Que incluso vemos productos, libros, conferencias, y creo que en cierta medida esto no genera un aporte importante al objetivo de tener una sexualidad placentera y responsable. Pero doctora Diana, ¿qué es lo principal que debemos tener en cuenta los hombres y mujeres para tener, alcanzar y lograr este placer, por supuesto, con todas las medidas de seguridad? Por supuesto, tenemos que empezar por el autoconocimiento. Si tú no sabes qué parte del cuerpo te gusta, qué sientes, qué es tu anatomía, cómo funciona, pues evidentemente el placer no se va a dar. Entonces, autoconocimiento es parte muy importante en ese desarrollo, pero también el autocuidado. Todo lo que tiene que ver con higiene, todo lo que tiene que ver con relaciones muy protegidas, aprender a decir que no, aprender a decir que sí, es supremamente importante porque no nos enseñan. Y claramente tampoco nos enseñan cómo funciona el cuerpo desde la respuesta sexual. Y la seguridad no es solamente planificar o no es solamente ponerse un condón, sino que la seguridad también es saber que no se deben consumir sustancias psicoactivas, por ejemplo, con los encuentros sexuales, porque claramente no eres tú. Y a veces todas esas barreras o esos no, que están claramente muy bien indicados en tu vida, con un consumo de sustancias, por ejemplo, ya el no desaparece. Ya los emborrachadores, por ejemplo, hacen que tú accedas a cosas que no quisieras acceder, por ejemplo. Y también estas nuevas modas y juegos sexuales que, por ejemplo, están en red, donde todos contra todas intercambiamos, está de moda hacer, por ejemplo, prácticas grupales. Entonces yo diría que el placer implica conocer qué quieres, cómo cuidarte y cómo poder aprender a manifestar esas necesidades. Y además de todo es como una infoxicación sobre la sexualidad que abruma sobre todo a los adolescentes. Yo creo que esta es la población o la generación mejor informada que tenemos, pero no tan bien educada. Entonces los chicos están expuestos a un montón de material informativo que a veces desdibuja la verdadera necesidad. Por ejemplo, las redes sociales muestran unas necesidades que no son reales, como por ejemplo cambios en la vulva que para ser más bonitas, el tamaño del pene y todo lo que tiene que ver con las diferentes formas supuestamente para lograr el orgasmo que no son necesarias. Entonces han vuelto la sexualidad como algo exótico, algo raro, algo que necesita un montón de artefactos, sin querer decir que los juguetes sexuales no sean divertidos, por supuesto sí lo son, pero a veces tanta información los confunde o nos confunden. Ojo que esto no es solamente con los adolescentes, es en todas las etapas. Y como crecimos sin mucha educación y hemos ido como construyendo y viviendo naturalmente la sexualidad, entonces hacemos lo que creemos que es lo mejor, pero ahí hay mucho por hacer. Totalmente de acuerdo con usted, porque siento que creemos que hacemos lo mejor precisamente siguiendo como esos que podríamos decir tips, ingredientes, recetas, patrones, pero obviamente todos los cuerpos y las mentes son distintas y tenemos mundos diversos. Y con esto quiero preguntarle al profe Luis Miguel Bermúdez sobre cómo desde la escuela podemos mitigar estos efectos del boom de la sobreinformación que es muy consumida por jóvenes. Precisamente con la educación sexual integral, que la clave está. Eso está incluso con los lineamientos de la UNESCO, pero el problema es la falta de voluntad política y social para incorporar como cátedra, como materia obligatoria dentro de los currículos desde el Ministerio de Educación Nacional. A pesar de que en Colombia los proyectos de educación sexual son obligatorios desde el 94,
Lo cierto es que todo se enseña a partir de las tradiciones, las creencias de ciertas personas, porque no existe a nivel nacional un currículo oficial que dé lineamientos estandarizados para la enseñanza de esta materia. Entonces, cada quien enseña según lo que le parece es la educación sexual. Y ahí entra mucho precisamente las creencias personales y subjetivas y las trayectorias subjetivas de cada quien, que no entienden que no son las mismas para los niños y adolescentes, jóvenes, además porque somos otra época. Entonces, ahí la importancia de generar un currículo estandarizado de educación sexual integral, y lo curioso es que ya lo tenemos. El mío, por ejemplo, que diseñamos y que es un éxito y que nos valió el reconocimiento mundial, pero no ha sido adoptado por el Ministerio de Educación Nacional. Cuando lo intenté, porque yo logré tratar de vincularme con el Ministerio para poder articular con todo este trabajo exitoso que tuvimos en las instituciones educativas, pero nuevamente juegan un montón de imaginarios de personas que están ahí. El hecho es que no llegó. Profe, ¿y ese modelo que ustedes crearon, que tiene de novedoso, qué lo hace singular a los otros que existen en el sistema educativo aquí en Colombia? Primero, que es el primer currículo de educación sexual hecho por pedagogos. Generalmente la educación sexual que llegaba eran con currículos prescriptivos de la medicina y de la psicología, y no es que sean malos, pero lo que dice la doctora Diana, hay que tener las etapas de desarrollo y no tenían el impacto pedagógico que tiene la pedagogía sexual, y solo era cuestión de información y generalmente para unos grupos específicos de edad. Este currículo se diferencia de todos porque se basó en que su centro era el combatir todo lo que eran las violencias de género, y que con este centro se iban a impactar todos los demás indicadores que se quiere, la disminución del embarazo temprano, las infecciones de transmisión sexual. Pero entonces la gente decía, ¿qué tiene que ver las violencias de género? Porque se cree que esto es una cuestión de grupos feministas con una educación sexual en los colegios y que puede impactar la maternidad y paternidad temprana. Pues ese fue el éxito. Nosotros logramos incorporar este currículo, lo probamos con excelentes resultados. Pues pasar de maternidad y paternidad de 70 a 0, ¿sí? En 4 años, porque eso tampoco se acaba tan rápido, y siendo ejemplo con otras propuestas que tenían el mismo objetivo, pues se muestra que la capacidad que puede llegar a tener un currículo dentro de la educación si se empieza a tomar desde la primera infancia, y ahí es toda la trayectoria educativa hasta el grado 11. Profe, o sea, que es necesario entender desde cortas edades que la sexualidad es fundamental para nuestro plan de vida. Todo el mundo cree que la educación sexual, yo concuerdo que es que para adolescentes. Digo que la educación sexual se enfoca mucho en la genitalia, en que las relaciones sexuales. Y mira que en la experiencia la mayor preocupación está, que es que la educación sexual nos prepara para nuestra vida en pareja. Todos tenemos ese sueño. A pesar del trabajo y casarme, tener hijos, una pareja va a ser mi proyecto de vida. Y no nos preparan para eso. El desarrollo psicosexual de los niños, niñas y jóvenes sucede en el colegio, su primer noviazgo, su primera tusa. No hay una batería de profesionales que los atiendan cuando eso es vital en sus etapas de desarrollo, porque lo desconocemos, creemos que no es importante para ellos. Y resulta que en esa etapa de la adolescencia la sexualidad es el principal determinante del desarrollo de su personalidad. Y resulta que no reciben información de la familia, no reciben información de los colegios porque es un tabú. Entonces, ¿qué les queda? El internet con mucha información, pero no hay pedagogía y también hay desinformación. Y los amigos que tampoco tienen información en educación sexual, y después descubrimos que también los padres tampoco podían, porque nosotros decíamos, hable con la familia, pero ¿cómo va a hablar la familia cuando sus padres, madres o los miembros tampoco recibieron educación sexual? Entonces van a hablar desde su propia experiencia. Y efectivamente ahí van a empezar los conflictos generacionales, los conflictos sobre la concepción que tiene cada quien sobre sexualidad. Y ahí es donde juega nuevamente un papel importante las escuelas y los colegios, porque las familias piden apoyo, no solo para formar a sus hijos e hijas, sino también para formarlos a ellos y especialmente las mamás. Profesor Luis Miguel y doctora Diana, me parece que hoy hay un tema de inclusión fundamental y ustedes lo han tocado, y creo que vamos avanzando un poco con ese tema de las paternidades seguras. ¿Por qué es importante seguir marcando este rol en la sociedad? Mira, principal para romper esos estereotipos y roles de género, porque a nosotros nos dijeron es que su papel es proveer, y a veces ni lo hacemos bien, pero que su papel es proveer y que la mujer es la que tiene que cuidar a los hijos. Y se llegó a un punto de que se creyó que esos roles eran naturales. Parte de la naturaleza humana, que la mujer tenía cualidades de cuidadora, que es tierna, dulce, delicada, y nosotros, como somos fuertes, violentos, entonces más a buscar el alimento.
pero pues obviamente eso no son roles naturales, son roles aprendidos. Las mujeres son excelentes proveedoras, ¿sí? Y nosotros los hombres podemos ser excelentes cuidadores. Yo soy maestro y cuido, me toca cuidar. Y aprendí a cuidar. Entonces eso es una cuestión de aprender, no de naturaleza. Y ahí es muy importante porque en esa división de roles, entonces a la mujer la preparan para el cuidado y desvinculan al hombre de la parte afectiva de la paternidad. Eso es algo que estamos llamando al currículo, recuperar la responsabilidad afectiva del varón frente a la maternidad. Por ejemplo, cuando la chica queda en embarazo y bueno, y si está planeada, bueno, entonces hay un montón de, está muy bonita, un cuidado especial para ella, y de repente muchos hombres sienten que los desplazan en el cuidado de ese bebé porque todo gira alrededor de la mujer por ese mito de la maternidad. Y eso va legitimando el hecho de que el hombre nos vayamos desvinculando de esa responsabilidad afectiva. Además que por esos roles de género, muchos de nuestros padres y abuelos no tenían esa responsabilidad afectiva con los hijos, especialmente con los varones, porque creían que los podían volver homosexuales si les daban mucho cariño, ¿sí? Entonces, o que podían desdibujar la naturaleza de la sexualidad de las niñas. Entonces era como la mujer era el afecto y el hombre no, solo venga y yo demuestro mi amor trayendo el pan para la casa. Y no. Y también es importante vincular al varón para romper una cifra que no es buena en Colombia, y es que más del 60% de los hogares de las familias colombianas están liderados por mujeres solas. ¿Dónde están los hombres? Y si me lo permites, aprovechando el espacio para apoyar lo que está diciendo el profe Luis, en los adolescentes, especialmente cuando se embarazan, las parejitas, a los hombres los sacan. Es tanto así que van a tener el bebé y a él ni siquiera le permiten entrar a la sala de parto. Y va a cambiar un pañal, váyase de aquí que usted no sabe nada. Entonces, este es un espacio interesante para invitar a que vinculemos a ese joven adolescente también en ese proceso de esa gestación y todo esto, porque claramente los estamos aislando, le estamos diciendo usted es un pobre que no tiene ni idea, que no sabe nada, y ni siquiera le permitimos ser partícipe de toda esa gestación. Entonces es clave, y yo coincido con Luis, muchas veces el hombre quiere y no se le permite. Como está esa figura y las mismas mujeres a veces también somos muy machistas y también somos las principales que váyase para allá que esto no es para usted. Entonces creo yo que rectificar o reivindicar el papel protagónico de un macho afectivo, de esta figura protectora, es supremamente importante en este desarrollo de la sexualidad saludable. Pues mira, solo un ejemplo, porque eso es bueno, que papás, la paternidad existe. Pero por ejemplo en educación es un gran tabú un maestro hombre en el preescolar. De hecho, les cuestionaría, yo soy experto en estos temas. Imagínense, ¿estarían en confianza de tener a sus hijos y hijas pequeñas conmigo como profesor de preescolar? Ahí está la pregunta. Y ahí está nuevamente unas cuestiones de género, de vernos unos estereotipos a todos los hombres, que también hay que cambiar. Sexualidad no solo sexo, ya es hora de que empieces a pensar en eso. Que hay placer y es cierto, pero hay riesgos y emociones. No se trata solo de bajar tus pantalones. Gozar, prevenir, desear o sentir. Recuerda, solo tú decides cómo vivir. Y despierta ya, tu sexualidad es solo tuya. Tan válida, cambiante, respetable como ninguna. Amor, placer es sexualidad. Placentero es este diálogo que tenemos hoy en IDSN está contigo, precisamente hablando de la sexualidad y de cómo hacer de esto algo tan importante para nuestro bienestar físico, mental y social. Por eso, doctora Diana, la escuché hablar un poco del autocuidado y en este tema, ¿cómo funciona eso? El autocuidado es preocuparte por ti, entonces desde empezar por dormir bien, para que si tú duermes las horas suficientes, pues la sexualidad va a ser más placentera porque evidentemente vas a tener mejor resistencia. Actividad física, la actividad física es una excelente herramienta para evitar y prevenir la disfunción eréctil. En las mujeres los trastornos, por ejemplo, de la lubricación, hay que hacer actividad física diaria, no estoy diciendo ejercicio, actividad física. La alimentación saludable, si comemos mal, definitivamente vamos a tener más enfermedades crónicas y las enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad, la hipertensión nos dañan nuestra función en los órganos genitales. La exposición a vitamina D con el sol. La deficiencia de vitamina D, por ejemplo, nos produce a todos alteraciones en la lubricación, en los vasitos sanguíneos. Y lo más importante, que es más fácil, que de pronto no es tan médico, es todos los rituales que hacemos de higiene personal. ¿Cuántas veces nos han enseñado que no usemos jabón? No podemos usar jabón en los genitales, es un sustituto de jabón. Hombres y mujeres. Claramente no podemos estar utilizando cualquier cosa y uno ve que los hombres y las mujeres se echan toneladas de cosas. Esto genera irritación, altera la lubricación, daña la piel.
¿Cuántas veces nos han enseñado las duchas vaginales, los protectores diarios, los calzones muy bonitos que nos venden para vernos sexys, que nos dañan toda la microbiota? La microbiota es todas estas bacterias que tenemos que nos protegen de las infecciones vaginales. Y resulta que el papel higiénico aromatizado, la ropa interior de colorcitos, los perfumes, los desodorantes dañan nuestra microbiota y después estamos diciendo: ay, tengo flujo, los caballeros me huele raro, tengo una secreción en el pene, pensamos que es una infección y no. Y una de las cosas que yo siempre trabajo mucho en estos espacios es cuántas personas utilizan método de protección tipo condón o pantallita para el sexo oral. Estamos aburridos de que nos digan póngase el condón para las relaciones coitales, pero ¿cuántos para el sexo oral realmente lo utilizamos? Eso no lo hacemos y es una medida preventiva de autocuidado muy fácil, sobre todo cuando claramente tenemos prácticas sexuales con diferentes parejas, en diferentes posiciones, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas herramientas de autocuidado muy básicas que podemos enseñar y que definitivamente nos harían sentir mejor. Claramente dormir, claramente manejar el estrés. El estrés es uno de los principales factores en contra de la sexualidad. Cuando uno tiene mucho estrés, el cortisol, que es una hormona de estrés, hace que tu sistema inmunológico se baje, que tu sistema vascular funcione mal y evidentemente los caballeros tienen disfunción eréctil por ansiedad de desempeño y nosotras tenemos resequedad vaginal porque no fluimos bonito. Entonces, si vos entras a una relación sexual sin estar tranquilo, conectado con esa otra persona, eso no fluye. Eso es autocuidado. Desde ambos escenarios, desde usted, profe Luis Miguel, desde la escuela, la academia, y desde usted, doctora Diana, desde el concepto clínico y médico, ¿qué tanto estamos avanzando en el tema de sexualidad en Colombia o nos estamos quedando un poco atrasados o qué pasa? Que cuando yo estaba haciendo todo el currículo de educación sexual era muy apático, que Colombia estaba muy atrasada en el tema, y cuando veo y me acerco desde la investigación me doy cuenta que Colombia tiene la política pública, la legislación más avanzada de América Latina en todo lo que tiene que ver con educación sexual, política de mujer, políticas de inclusión. En el papel somos una maravilla y esos papeles, esos documentos, esa teoría tuvo que haber sido escrita por profesionales de nuestro país. O sea, tenemos los profesionales, tenemos las facultades, tenemos el factor humano, tenemos la política pública escrita, pero no el tabú que existe todavía no permite movilizarse. Mire, una vez me invitaron a una entrevista porque iban a sacar un proyecto sobre educación sexual y entonces un grupo fuerte en contra nos invitaron a medios de comunicación y así por fuera de cámara, entonces me decían, un congresista. Claro que nosotros reconocemos el excelente trabajo, claro que reconocemos que la educación sexual es importante, claro que conocemos los resultados, pero no hay nada más que mueva las fichas políticas que el tema de la sexualidad. Con eso, vamos congresistas, movilizamos políticamente al país, se puede llegar a decir, el país se le puede decir, se va a acabar mañana el mundo y no se moviliza tanto como decir, se va a hablar de educación sexual en los colegios y de género y de diversidad. Mueve la política de una manera tal, entonces el problema, como desde mi perspectiva, es que todo el tema de la educación sexual se politizó y entonces ahí no se ven los resultados. Yo te quisiera aportar desde la experiencia. Yo pensaba que sí, que teníamos eso, pero cada que yo voy a los colegios, cada que yo voy a diferentes territorios, lo que veo es que hay una necesidad muy grande de recibir la educación. Hay un sentimiento genuino de la gente de, venga, yo quiero preguntar, pero es que me da pena. Y es que los espacios no están dados, nos dicen, haga educación sexual, pero no me entrenan. Y los esfuerzos de entrenamiento son tal vez muy cortos, son un cursito de 2 horitas y pare de contar, y tú no aprendes esto en 2 horas. Entonces, yo quisiera reivindicar un poco eso, porque también siempre estamos diciendo el tabú, pero a veces la gente quiere pero no sabe a dónde consultarlo, no sabe a dónde ir. Hay un estigma muy grande, el que quiere hablar de sexualidad es el profe raro, es la doctora que es como muy amplia en conocimiento, hippie, bohemia, pero la gente en realidad cuando tú vas, si hay algo taquillero que yo hago y que se llena, son los espacios y talleres de sexualidad. Y en esos espacios donde ellos se pueden sentir en confianza, las preguntas son increíbles, la necesidad es increíble. Tú ves de todas las etnias, edades, razas, tomando nota, aprendiendo, tomando foto, por favor, la presentación. O sea, la necesidad está, las herramientas están. El problema es la implementación, que no hemos encontrado la manera adecuada. Yo pensaría, Luis, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que hemos avanzado. Por lo menos ya estamos llegando a ciertos territorios que no se abrían y por lo menos ya nos están dejando entrar
Y hablar a calzón quitado un poquito más fácil, ya no nos pasan, venga, usted lo que puede hablar en el colegio es esto, con la psicóloga al lado y con los papás mirando a ver qué es lo que uno les va a enseñar a los chicos, no, ya lo dejan a uno hablar un poco más libre y los mismos profes entran y levantan la mano y preguntan, que eso me parece a mí que ha sido por lo menos un avance interesante. Lastimosamente el sexo sigue siendo un tema tabú, ya no como antes, pero aún permanece. Nos sigue costando hablarlo y por eso quisiera saber qué le diría usted a esa mujer, a ese adolescente, a esa joven que sienten que cuando hablan de sexo están haciendo algo malo. Bueno, yo lo primero que te tendría que decir o les diría es, el cuerpo humano es un templo y en la medida que tú lo veas y lo respetes de esa manera lo vas a poder disfrutar a plenitud. Entonces yo te diría no hablar tanto de prohibición, sino fomentar un placer y ese placer va a ser mucho más intenso, más rico, maravilloso, en la medida que tú hagas las cosas de manera consensuada, de manera responsable, conociendo lo que estás haciendo, disfrutándote cada celulita, cada partecita de tu cuerpo de tal manera que le saques provecho desde la puntica del dedo gordo hasta la nariz, hasta el pelito y evidentemente ir a las fuentes confiables de conocimiento, preguntar, hablar, pedir. A veces una de las cosas más grandes que yo veo es que no sabemos pedir, no sabemos decirle, oiga, ¿por qué no me da un besito? ¿Por qué no me da ese besito menos duro? ¿O por qué no me hace más durito? ¿O por qué no me jala el pelo si es el caso? ¿Sí? Poder pedir eso que realmente me mueve y eso que realmente me hace vibrar. A veces copiamos los esquemas de placer de otra persona porque desconocemos los personales. Entonces, en la medida que yo logro conectar rico conmigo, pero para eso tengo que coger un espejo, mirarme, saber qué es lo que pasa, posiblemente voy a poder conectar con otro mejor. Otra persona no tiene por qué venir a enseñarme mi placer. Yo tengo que conocer las formas maravillosas de yo poder sentirlo y compartirlo con esa otra persona a la que yo elijo y decido privilegiar de mi compañía. Gracias al profesor Luis Miguel Bermúdez y a la doctora Diana Henao por visitar Nariño y hablarnos de estos enfoques que le apuntan a un objetivo clarísimo, una sexualidad placentera, informada, responsable y muy segura. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en IDSN está contigo.